Bien, continuamos con nuestro tema y una vez ya identificados cuáles pueden ser algunas de las causas que predisponen a los pacientes a una lesión deportiva, pues deberemos de realizar en el caso de alguna persona que ya cuente con alguna lesión un proceso de evaluación, como desde el principio lo hemos venido manejando, donde incluyamos como primer paso nuestra anamnesis o esa entrevista para hacer la recogida de datos que los orienten en lo más posible a cuál puede ser la lesión y cuáles pueden haber sido los factores que la desencadenaran. Evaluación de gesto deportivo para determinar si es alguna postura, si es un movimiento incorrecto el que haya generado dicha lesión y evaluación también del entorno deportivo, porque comentamos que tanto un terreno inadecuado, tanto un medio ambiente inadecuado pueden generar mayor factor de riesgo en estos pacientes. Una exploración física dirigida a la zona en la que se haya detectado la mayor disfunción o la mayor lesión, donde incluyamos todo un proceso de valoración de arcos de movimiento, valoración de fuerza muscular, valoración de sensibilidad para que no descartar que no haya algún daño de compromiso nervioso, maniobras especiales que nos vayan a dirigir a cierta patología. En caso de esguinces, pues podremos hacer maniobras donde se haga evidente esa inestabilidad articular. En patologías como tendinopatías podríamos utilizar la resistencia frente a la acción que realiza dicho músculo. Que nos daría un positivo antes de realizar otras pruebas complementarias, como podrían ser las pruebas de imagen, radiografías, resonancias magnéticas o ultrasonidos musculoesqueléticos. Una vez dada la recogida de datos donde te orientas a cierta patología, pues daremos cuáles son las pautas generales del tratamiento de estas patologías, sobre todo las más comunes que acabamos de mencionar. Nuestros objetivos a lograr con estos pacientes que ya presentan alguna lesión, pues será generar todas estas etapas, donde nuestra primera etapa va a ser de recuperación, donde damos el tiempo en el que se supone que un hueso, un músculo, un ligamento deberían de pasar por todo su proceso de inflamatorio, regenerativo, de maduración, donde protegemos a la extremidad en todo ese tiempo que sucede este proceso y después buscamos la readaptación. Readaptación de esa estructura a nuevas cargas, a nuevos estímulos propioceptivos y posteriormente entraría la etapa de reentrenamiento. Si fue algo en su gesto deportivo, si fue algún desequilibrio muscular el que causó que nuestro paciente sufriera esa lesión, pues vamos a volver a enseñar el gesto ahora adaptado a nuestro escenario de rehabilitación. Y los objetivos los podremos dividir en inmediatos, corto plazo y largo plazo. Donde inmediatos, como siempre en todas las patologías, buscaremos una restricción a la actividad como protección, simplemente a la actividad física que realizaba. Un tratamiento temprano de los signos y síntomas y posteriormente favoreceríamos este proceso de curación, haríamos una remisión de signos y síntomas y mantenimiento de capacidades funcionales. Y sobre todo, trabajar los segmentos indemnes, los que no fueron lesionados, hay que preservarlos para que el paciente pueda reincorporarse a su actividad física lo más pronto posible. A largo plazo, aplicar el gesto deportivo y garantizar en medida de lo posible el retorno al deporte con las modificaciones adecuadas. Y sobre el manejo de lesiones agudas, muchas veces encontramos que hay que hacer que nuestro paciente descanse, que se ponga hielo, que eleve la extremidad y que no se mueva. Pues bueno, sabemos que eso ya ha ido cambiando y ya se han generado nuevas pautas de tratamiento en lesiones agudas, donde antes se prefería el método RICE o PRICE, donde se involucraba mucho al descanso. Después se cambió por el método POLARIS, donde se hablaba de un manejo de cargas
óptimas, volver a regresarte en cuanto a lo que la estructura puede someterse e ir progresando, porque se había visto que el descanso generaba mayores complicaciones y sobre todo más en nuestros adultos mayores. Y ahora utilizamos el Peace and Love, donde se protege a la extremidad, donde se le da el tiempo adecuado para que se produzca su proceso de curación, se eleve la extremidad, se intente evitar sobre todo el uso de antiinflamatorios y aquí entramos con todo ese manejo de parte de medios físicos, sobre todo en adultos mayores que ya cuentan con esa polifarmacia, compresión, educación sobre todo y más en esta población, educarlos acerca de su lesión, de cuáles fueron los factores que lo llevaron a lesionarse y cómo hacer esas modificaciones en su estilo de vida y en su práctica de la actividad. Una carga óptima, buscar una vascularización y sobre todo el ejercicio. ¿Sí? Que en este punto pues sabemos que el ejercicio terapéutico es la forma más eficiente y eficaz de rehabilitación porque va a ayudar a nuestro paciente a incidir en todas nuestras condiciones de movilidad, flexibilidad, coordinación, de resistencia y deberá de ser individualizado para cada atleta, para cada adulto mayor, no debe de agravar la anomalía, no debemos de poner ejercicios muy complicados y deben de llevarse a cabo en forma ordenada y progresiva. Vamos a dar unas pautas de tratamiento para los diferentes tipos de lesiones según la estructura afectada. Si hablamos de lesiones óseas, comentábamos que lo más común eran las fracturas tanto por traumatismos como fracturas por estrés, donde dependiendo del sitio, en este caso, hablando de la cuestión deportiva, pues es más común en muñeca, en hombro, donde se pudiera dar el apoyo a lo mejor en algunas caídas y también muy común en miembro inferior a nivel de tobillo, a nivel de fémur también pudiera ser, según cómo se haya realizado el traumatismo o el mecanismo de lesión. Y nuestras pautas más importantes serán proteger la estructura afectada durante todo el tiempo de consolidación, aunque obviamente en nuestros pacientes vamos a ver que algunas veces puede haber un retraso de esta consolidación por un sinfín de componentes que puedan acompañar, desde una mala dieta alimenticia, desde el consumo de alcohol o tabaco, o si ya nuestro paciente tiene algún problema de su mineralización ósea. Asegurar la movilidad de las estructuras proximales o distales no afectadas, si fue el caso de la muñeca y quedan sin inmovilización los dedos, pues ha de recomendarse estarlo moviendo para evitar rigidez y si nuestra férula o el material que se haya puesto a nuestro adulto nos lo permite, mover hombro, mover codo. Posterior a la inmovilización, que es el tiempo donde ya se consolida la fractura, deberemos de garantizar una mejora del rango articular siempre a tolerancia del paciente, como lo habíamos manejado. Un síntoma de dolor o el forzar de manera excesiva la articulación puede generar mayores problemas. Mantenimiento de la fuerza con ejercicio isométrico y desde un principio meter estímulos propioceptivos que nos van a ayudar a ir realizando otra vez esas cargas de manera óptima en esa articulación. Una carga progresiva de la zona afectada, si fue en tobillo, pues se va a ir introduciendo poco a poco las cargas con apoyo de ayudas auxiliares hasta volver a quitar todas estas ayudas y garantizar una marcha autónoma. Uso de actividades cotidianas en nuestros ejercicios, como lo habíamos comentado, el uso de la terapia ocupacional deberá de ser el punto en el que debemos de partir todos nuestros ejercicios que pongamos en nuestro programa, orientados en este caso tanto a las actividades básicas como a su gesto deportivo, pero de manera que vayan de acuerdo a la progresión de la patología. Y en lesiones tendinosas agudas, pues nuestro fin será primero disminuir esa inflamación y disminuir ese dolor. Generalmente se dan por contusiones directas o por algún uso excesivo que se dé en un lapso no mayor a 3 semanas, donde el paciente deberá de acudir a revisión y a tratamiento en la etapa aguda para de verdad considerarse como inflamatorio. Deberemos de hacer introducción
producción de cargas óptimas al tendón. Como vimos, hay mayores repercusiones por la inmovilidad. Sería un tendón que se desacostumbraría a generar, ¿no? a generar estos movimientos deportivos, a generar cargas. Entonces sería un tendón que tendería a debilitarse si no se manejan cargas controladas. Empleo de flexibilidad en zonas perilesionales, corrección de posturas que hayamos detectado que lo conlleven a esa lesión, mejorar la estabilidad proximal de las articulaciones. Si fuera en miembro superior, mejorar la estabilidad de la cintura escapular, y si fuera en miembro inferior, estabilidad de musculatura de cintura pélvica. Y progresión de contracciones tanto isométricas con el fin de ir progresando a las concéntricas ya con todas estas adecuaciones posturales, y una corrección del gesto deportivo, porque casi siempre es la principal causa de que se haya generado esta lesión. Y en nuestras lesiones tendinosas crónicas, pues tendremos que hacer un proceso de evaluación que nos diga cuál es de verdad el tiempo en que se ha desarrollado esta patología, porque casi siempre tiende a haber dolor de manera discontinua. Está el dolor presente conforme hace más actividad física y luego desaparece, el paciente se siente bien y luego vuelven otra vez los síntomas cuando se vuelve a forzar la estructura. Se debe de hacer una evaluación también de maniobras especiales que puedan llevar a confirmar esta lesión, y pruebas complementarias como las más comunes es ultrasonido o resonancia para ver el grado de desorganización de este tendón. Identificar los factores que predisponen como un gesto deportivo inadecuado, como lo podría ser movimientos muy excesivos por encima de la cabeza, en patologías de manguito rotador, o una movilidad de extensión excesiva en la tendinopatía de codo de tenista, y a realizar un programa de ejercicio donde se trabaje tanto la flexibilidad como la fuerza, donde se ha estipulado que el ejercicio ideal para este tipo de patologías es el excéntrico. El excéntrico es aquel en donde el músculo está realizando una fuerza, pero a la vez sus fibras musculares están yendo del centro hacia la periferia. Entonces, se ha visto que en estas patologías un manejo con ejercicios excéntricos ayuda a especificarte en la fuerza del tendón, lo que ayuda a la prevención nuevamente de lesiones, a la nueva organización de las fibras de colágeno que componen al tendón. Y deberíamos también de trabajar estabilidad y propiocepción en estos pacientes, y como último fin, al igual que en la lesión anterior, pues corrección del gesto deportivo para que no vuelva a haber recaídas. Trabajo de terapia ocupacional, trabajo conjunto de las estructuras que no han sido afectadas para que nuestro paciente no pierda la condición física que ya tenía al practicar su deporte. Y bueno, aquí tengo un video de cómo sería ese ejercicio excéntrico aplicado a patologías del hombro. Donde se trabajan ejercicios principalmente para el supraespinoso, que realiza abducción de hombro y que realiza rotación externa, donde con un uso de una liga, con uso de la gravedad o con uso de la resistencia por el terapeuta, se puede hacer un aumento de esfuerzo en la fase excéntrica, donde el músculo parece que está realizando la acción contraria, pero al someterse a una resistencia externa, este sigue haciendo fuerza mientras sus fibras musculares se van alargando, van del centro hacia la periferia, donde trabajaríamos abducción y las rotaciones externas, que es el principal movimiento que realiza este músculo, enfocado más en la fuerza del tendón.
¿vale? Que con nuestros adultos mayores pues deberemos de generar todas esas adaptaciones para que puedan realizar el ejercicio, pero pues teniendo en cuenta que si hablamos de lesiones deportivas, ya hablamos de un paciente que se encuentra activo. Y por último, nada más las pautas de tratamiento para nuestras lesiones ligamentarias, donde igual deberíamos de hacer una evaluación para determinar el grado de lesión, si hubo ruptura parcial, si hubo ruptura total, y deberá de, en base a eso, realizarse su tratamiento, tanto conservador o en caso que se requiera, quirúrgico. Se deberá de manejar cargas óptimas y progresivas, donde otra vez se experimente ese ligamento a una nueva estabilidad. Trabajo de estabilidad articular conjunto a una estabilidad muscular. Sí sabemos que los esguinces, cuando hay distensión de los ligamentos, ya estos no pueden llegar otra vez al punto de contracción o de estabilidad que se encontraban previo a la lesión. Entonces ahora serán nuestros músculos los que deberemos de fortalecer para garantizar que esta articulación esté lo más estable posible. Y un trabajo propioceptivo, que este será el ideal, donde se trabajarán todos nuestros receptores que se encuentran en ligamentos, en tendón o en las cápsulas articulares con el fin de evitar futuras lesiones.